Agradezco la presencia esta tarde aquí en el estudio de Enrique Quintana, vicepresidente y director general del Financiero, así como de tres colaboradores nuestros: Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte; Joel Virgen, subdirector de estudios económicos de Banamex; y Ernesto Farril, presidente de Bursa Métrica. Vamos a analizar juntos lo que ha pasado en las últimas horas tras el resultado del referéndum en el Reino Unido y también advertir, si se puede, lo que vendría en los próximos días y meses, tanto en el mundo como en México. Gracias a todos, buena tarde. Y quiero preguntarles primero, pedirles una opinión a cada uno de pues esto que hemos vivido en las últimas horas, un resultado que estaba fuera del escenario central de todos. Enrique. Hasta hace una semana era el escenario más probable, hasta hace poco más de una semana. Tras el asesinato de la congresista, de la parlamentaria Jo Cox, cambiaron dramáticamente las percepciones y pues efectivamente, antier mucha gente considerábamos como lo menos probable, aunque siempre estuvo presente como una posibilidad. Y creo que lo que ocurrió es algo que se preveía. Es decir, todos los desplomes de los mercados bursátiles, las depreciaciones de las divisas, eran algo previsible en caso de que la votación fuera favorable a la separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Me parece que el tema es básicamente de incertidumbre. Todavía no sabemos a qué ritmo y con qué implicaciones económicas vaya a darse esta separación. Y ante esa incertidumbre, creo que la reacción lógica, esperable de los inversionistas, es el asegurarse, el irse hacia activos de menor riesgo, y es lo que vimos a lo largo del día de hoy, con las sobrereacciones naturales. Fue muy interesante si viéramos la gráfica del tipo de cambio hacia las 12 de la noche, cuando ya era un hecho la separación, el triunfo del Brexit. El dólar se fue a 19.51 y tras anunciarse la conferencia de prensa de las 8 de la mañana, empezó gradualmente y durante toda la madrugada a retroceder. Creo que era lo previsible, con todos los elementos de incertidumbre que un hecho inédito como este ofrece. Gabriel Casillas. Víctor, gracias por la invitación a la mesa, Víctor, Enrique. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que yo quisiera destacar dos cosas. La primera es que al final del día, todas estas, digamos, encuestas, pues no nos han dado buena información, ¿no? Sobre todo, lo que más me sorprende son los exit polls. ¿Cómo es posible que salga la gente de votar, le pregunten, diga por quién votó o por qué asunto votó, y haya una divergencia tan grande entre la exit poll y el resultado ya real? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente, cuando tiene que decir un resultado que no es políticamente correcto, prefiere mentir. También lo vimos en las elecciones primarias en Estados Unidos, en las republicanas con Donald Trump. También los exit polls salían por abajo, ¿no?, de los resultados. Entonces, yo creo que es bien importante que cuando el resultado no es políticamente correcto, la gente prefiere mentir y no decir la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las encuestas. Ya las que pasaron ya no podemos, pero con las que vienen. Yo creo que eso es algo bien importante. Y segundo, un poco lo que comentabas, Enrique, al respecto de la reunión de las 8 de la mañana. Yo creo que eso fue bien importante. Obviamente el mercado empezó todo el rumor de qué va a hacer Hacienda, va a estar el Banco de México acompañándolo en la reunión o no, porque eso, el anuncio se dio después. Y en ese sentido se empezó a pensar que podía pasar algo similar a lo que ocurrió el 17 de febrero, ¿no? El famoso triple play: recorte de gasto, intervención en el cambiario y alza de tasas de interés. Y yo creo que nuestras autoridades, desde mi punto de vista, reaccionaron muy bien en no tomar acciones muy fuertes con la sobrereacción de los mercados. Yo creo que eso fue muy importante y al final del día lo más importante es que se fue por lo fundamental, ¿no? Si hay alguna preocupación de que el gobierno federal no pueda llegar a su déficit cero en el 2017, bueno, para borrar cualquier tipo de preocupación, bueno, un recorte adicional, 0.2 puntos del PIB, ¿no? Esto es lo que ya comentaba hace ratito, Víctor. Yo creo que eso es muy bueno. Nosotros lo tomamos con beneplácito. Y lo que sí es la intervención en el cambiario pareciera, por la reacción que ha tenido la Comisión de Cambios en los últimos meses, a pesar de que hemos visto en algunos momentos un ataque especulativo directo contra el peso mexicano, que no quisiera hacer uso de las intervenciones. Entonces, lo que queda es, lo que queremos es que probablemente el próximo jueves, en la reunión de política monetaria del Banco de México, precisamente porque el Brexit lo que hace es sube la prima de riesgo de todos los activos, sobre todo los emergentes, ¿no?, los activos de riesgo. Entonces el peso se le tenga que dar este reforzamiento con una alza de tasas de 25 puntos base. Ernesto Farril. Bien, bueno, pues sí, primero 4 puntos, ¿no? El primero es
hay una tendencia mundial a mentir en las encuestas, ¿no? La misma victoria de Cameron, las encuestas de salida eran totalmente engañosas y le daban la victoria al contrincante y a la mera hora ganó Cameron. Es una tendencia, un fenómeno mundial, ¿no? Las encuestas no están funcionando. En segundo lugar, me parece increíble que la Unión Europea, un proyecto, un sueño que se empezó a discutir en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial y que trata principalmente de evitar las guerras entre los países europeos, no tenga hoy en día un estatuto y un reglamento definido de cómo salirse de la Unión Europea. Y por eso tenemos esa incertidumbre hoy. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el Reino Unido en salirse? No hay un procedimiento claro, no hay un estatuto. Es como entras a cualquier club, pues hay la forma de salirse, ¿no? No pagando la cuota. Sí. Exacto. En tercer lugar, me llama la atención el fenómeno flight to quality, el patrón de comportamiento de flight to quality que están observando los mercados financieros. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que tenemos pues cada vez más acentuado una tasa negativa en los bonos de Suiza, en los bonos japoneses y en los bonos alemanes. O sea, con todo y que hay un golpe importante a la economía europea, dos de estos países se están tomando como activos de refugio sus bonos soberanos junto con el oro. El oro y la plata, los metales preciosos, han tenido un disparo importante. Y el peso está exactamente del lado opuesto de la ecuación. Una moneda emergente, muy líquida y que, por lo tanto, pues es tomada como una emulación para hacer coberturas en los portafolios globales contra caídas en otras monedas emergentes. Sí, y el cuarto punto que quisiera destacar es, me llama la atención vamos a decir, la ecuanimidad de la postura de las autoridades financieras mexicanas. Yo me imaginaba en un escenario como el que tuvimos esta noche, que pues al día siguiente íbamos a ver un comunicado conjunto de Hacienda y de Banco de México y la Comisión de Cambios como tal, anunciando un recorte en el gasto y un incremento de tasa de medio puntito. Realmente me llama la atención esa mesura de las medidas. Lo están tomando con calma. Me parece que están guardando municiones para lo que puede venir más adelante. Seguramente. Ahora lo analizamos. Joel Virgen. Sí, dos reflexiones alrededor del momento de esta votación histórica. Coincido con Gabriel, nos sorprendió no solo la parte de los polls, sino fue en contra de todo el análisis que se tenía de acuerdo a este tipo de ejercicios en Europa. ¿Por qué? Porque se decía, a mayor participación, puesto que los que de mayor convicción son los que quieren la separación, pues entre mayor convicción y mayor participación se puede compensar la opinión respecto a la salida y fortalecer la de permanecer. Bueno, hubo bastante participación. Otro elemento, casi un tercio de los que se empadronaron para este ejercicio fueron menores a 35 años, lo cual normalmente estadísticamente son los que están más a favor de permanecer en esta unión. Y no solo eso, sino un tercer elemento. Normalmente lo que había reinado en estos ejercicios en Europa a la hora de la votación era el status quo. Pues bueno, ninguna de las tres, la verdad que las tres condiciones bastó. No solo el tema de las polls que siguen sin atinarle, sino toda la teoría detrás y la experiencia histórica de estos referéndums también falló. Y una reflexión de inmediatamente después, el sell-off que vimos a nivel global, los valores de refugio y nada más, yo creo que un mini experimento o laboratorio para lo que vamos a ver en las siguientes jornadas. Estas monedas, bolsas se deterioran alrededor del mundo hasta que se completa el conteo, por ahí de las 11 de la noche, hora de México. Después ganan un poquito, se estabilizan, justamente a la par de que no solo descuentan esta noticia que no tenía descontada, sino se empiezan a dar declaraciones y razones respecto a qué es lo que sigue por parte de los bancos centrales, ayudas de liquidez, soportes a los volúmenes. Y evidentemente esto demuestra que, bueno, que la realidad es fluida. Por más que tú tengas un entorno drástico, también hay la respuesta de las autoridades, que ya en un mini experimento de algunas horas ya vimos que puede pesar. Bien. Uno de los efectos más evidentes del Brexit se dio en el mercado cambiario. Esteban Rojas, ¿cuáles son las divisas y monedas